Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Ramírez Mejía, alumno del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy les voy a presentar una práctica de la materia Sistemas Programables que imparte el docente Carlos Arturo Espinosa Galicia. La práctica se llama práctica 8, agrega un relevador. Bueno, esta práctica consiste en agregar un relevador, de modo que con una instrucción se puede encender y apagar un foco ordinario. Bueno, pues el objetivo de la práctica es muy sencillo. Hay que crear un programa que pueda encender un foco ordinario mediante una instrucción. Bien, el código que he desarrollado para esta práctica pues es muy sencillo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es incluir la librería servo. Después vamos a definir un string para leer el ángulo. Después vamos a crear un objeto del tipo servo, el cual lo vamos a llamar servo. Después vamos a crear una variable para almacenar la temperatura. Vamos a declarar un pin para leer la temperatura de nuestro sensor. Vamos a declarar el pin para la salida de nuestro foco. Vamos a agregar una constante para la resistencia de la oscuridad, a la resistencia de la luz y a la calibración de nuestro sensor LDR. Después vamos a identificar el pin o asignarle el pin a nuestro sensor LDR. Vamos a definir una variable para la luminosidad para hacer la conversión y bueno, vamos a hacer una variable para almacenar primero la lectura de la luminosidad. En nuestro método voiceTop vamos a definir nuestro pin en modo de salida, el pin para nuestro foco. Vamos a iniciar nuestro puerto serie con una velocidad de 9600. Vamos a iniciar nuestro servo y vamos a crear una variable vamos a inicializar la variable de write microseconds para lo que es nuestro servo. En nuestro método principal void loop lo primero que vamos a obtener va a ser la temperatura mediante la instrucción analog read indicando a nuestro pin. Después de esto vamos a hacer toda la conversión de esa temperatura que hemos leído con esta instrucción. Después vamos a medir la luminosidad con con el mismo método de analog read a nuestro LDR del pin y vamos a hacer la conversión. Y bueno, vamos a leer nuestra potencia de nuestro potenciómetro y lo vamos a igual a hacer con la función analog read en el pin A1. Bueno, vamos a imprimir nuestra temperatura, grados centígrados, nuestra luminosidad y nuestra potencia. El foco lo vamos a activar mediante esta instrucción. Si la luminosidad es mayor a 500, nuestro pin se va a activar y por lo tanto con el relé va a activar nuestro foco, y si es menor la va a deshabilitar, lo va a apagar. Es decir, después vamos a leer el ángulo, vamos a comprobar que nuestro puerto serie esté disponible y vamos a convertir la variable que lea en un ángulo. Después, si este ángulo, vamos a medir su longitud y después con estas instrucciones lo vamos a imprimir en nuestro servo. Después de esto vamos a vaciar la variable ángulo y vamos a esperar un segundo. El, el circuito que desarrollé, como lo vemos, tenemos varios componentes: nuestro servo, nuestro relé, nuestro foco, un alimentador externo, nuestro potenciómetro, nuestro sensor LDR, temperatura y una resistencia, obviamente nuestra placa de Arduino y una protoboard. Aquí lo más importante es la conexión de nuestro relé. A nuestro relé lo vamos a alimentar con un negativo de nuestro alimentador externo, que ese va a ir a la terminal 1 de nuestro relevador. A la terminal 7 lo vamos a alimentar con, con el común, o es decir, el común o el neutro de nuestro foco. La terminal 8 la vamos a alimentar con la tierra de nuestra protoboard, que viene de nuestra placa. La terminal 5, que es esta, la vamos a alimentar de la salida de nuestra placa. Y bueno, este es un alimentador externo que tenemos a 9 voltios, el cual va a alimentar de corriente a nuestro foco cuando este encienda cuando nuestro relevador
encienda la señal que se va a activar por medio de la salida de nuestra placa. Bueno, vamos a hacer la simulación. Abrimos nuestro puerto serie y lo iniciamos. Como vemos, nos va a marcar aquí ahorita todos los valores. Vamos a indicarle un ángulo de 50 grados. Se lo enviamos y como vemos, nuestro foco está encendido, ya que la luminosidad es la potencia es menor a 500. Como vemos, ya se movió nuestro servo. Ahora igual nos muestra, vamos a mover la luminosidad, la potencia, perdón. Ahora vamos a mandarle un ángulo de 20 y como vemos se mueve el servo y se apaga nuestro foco. Esa va a ser la condicional para que nuestro foco se apague. Si la potencia es mayor de 500 se va a apagar, si es menor de 500 se va a encender. Ahora vamos a ponerla menor de 500 y como vemos ya se encendió. Mandamos un ángulo de 60, aumentamos y ahorita se tiene que apagar. Como vemos se apagó. Y bueno, esto sería todo por la práctica, espero le hayan entendido.